orar juntos. Dios nuestro Padre, a ti te damos gracias por haber permitido esta reunión. Hoy es el día del Señor, así que nosotros queremos aprender tu palabra. Aunque nosotros no podemos reunirnos en la iglesia por la epidemia, pero sabemos que tú estás con nosotros. Nosotros queremos llevar vida cristiana conforme a tu voluntad, pero por varias situaciones difíciles, nosotros no hemos podido vivir más fuertemente, pero sabemos que por esta situación difíciles nos da alguna oportunidad para predicar el Evangelio. Nosotros cada día queremos predicar tu palabra. Así que desde mañana, desde lunes, queremos predicar tu evangelio a nuestros conocidos y a nuestros amados que todavía no han entendido, no han conocido tu amor verdadero. Mucha gente ahora está sufriendo por la epidemia y por el problema económico. Y también por muchos problemas, por eso están siendo vagabundeados. Y sin rumbo, sin esperanza, Señor. Pero sabemos que tú tienes la paz verdadera y quieres que nos dé tu palabra verdadera. Mucha gente te espera, pero ellos no saben cómo resuelve sus problemas. Sabemos que en la palabra hay respuesta, hay vida. Por eso nosotros queremos anunciarles la palabra que nosotros hemos entendido, hemos tenido. Señor, ayuda a los que están asistidos en la mañana para que ellos, escuchando tu palabra, y reciban la salvación. Ayúdanos, por favor. También desde hoy, ahora queremos aprender tu palabra. Si algunos hermanos que no están aquí, estén donde estén, que ellos no olviden tu gracia y tu misericordia. Y que algunos hermanos que están sufriendo por el problema de su salud y economía, estén con ellos, por favor, y resuélvalos. Gracias en el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén. Vamos a buscar San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12, versículo 54. San Lucas 12, capítulo 54 al 56. Leamos juntos. Y decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente,
Luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Hoy vamos a pensar acerca de algo hipócritas. ¿Sí? Jesucristo dice, hipócritas, ¿cómo no puede distinguir este tiempo? Distinguir el tiempo que nosotros hemos vivido, esto es muy importante. ¿Sí? Ya nosotros sabemos que la segunda venida de Cristo está muy cerca, ¿no? Pero nosotros a veces vivimos olvidando este tiempo, ¿sí? ¿En qué época estamos viviendo? Nosotros estamos viviendo en la época donde toda la tierra está llena de pecado, ¿sí? Como en la época de Noé o de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Lot oh, estaba sufridos, ¿eh? Por lo que la gente de aquel tiempo ya vivió cometiendo muchos pecados, ¿no? Por eso Lot se lastimó su espíritu viendo la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿no? Así nosotros también vivimos viendo muchas cosas maldades, ¿no? Viviendo en las épocas, ¿sí? Tenemos que revisarnos y tenemos que tener el corazón nuevo, ¿sí? Si nuestro corazón está siendo imbuido de pecado, ¿que está siendo más duro o no? Si está siendo más duro. Por eso Romanos 13, 11 al 14, ¿qué dice? Vamos a buscar Romanos 13. Romanos 13, 11 al 14. Al 14. Vamos a leer. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, y desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así nosotros debemos vivir, despojando nuestras ropas sucios, ¿sí? Sigue vestiéndonos en la ropa de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros recibimos la salvación, ya nosotros hemos vestido, ¿sí? ¿Qué? Nuestra ropa de la salvación. Llevando la vida cristiana, debemos seguir vestiéndonos con la ropa del Señor, ¿sí?
despojando la ropa sucia viejita. No deben emborrachar, ¿sí? No deben glutenia, glutenerías. ¿Sí? Así. Más valientemente hay que quitar la ropa de pecado. ¿Sí? Todos los días debemos vestirnos con la ropa de Cristo. ¿Sí? Ahora no es el tiempo de estar en la diversión y el pecado del mundo. Debemos estar siempre despiertos, para esforzarnos a predicar el Evangelio. Jesucristo que dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Así nos preguntan. ¿Sí? Hermanos, ¿qué es ser hipócrita? ¿Qué es esto? Ser hipócrita es como adornar por afuera. Significa que está actuando. O sea, la actitud, apariencia de fuera y es diferente con su corazón. ¿Sí? Jesús regañando a los fariseos y a los escribas, les reprochó sus actos de hipócrita, ¿no? Por muchas veces y por muchos tiempos. ¿Sí? Por eso leyendo libros evangélicos, nosotros podemos encontrar varias veces que Jesús mencionó y señaló las cosas hipócritas de los fariseos, ¿no? Y escribas. Sus cosas hipócritas fue influenciados al pueblo de Israel. ¿Sí? Porque lo dijo repetida y largamente. ¿Por qué? Porque la lección sobre ser hipócrita es muy importante, ¿eh? Y nosotros caemos muy fácilmente en ese error. ¿Sí? La hipocresía hace perder la esencia de la vida cristiana. ¿Sí? ¿Cómo llega la hipocresía? Nosotros cuando recibimos la salvación, en el principio tenemos el corazón en el Señor y vivimos pensando profundamente en Él. Pero al pasar el tiempo, de repente viene el corazón que ama al mundo y su corazón se hace duro. ¿Sí? Así, el corazón hacia Dios empieza a desaparecer y la vida cristiana se hace algo formal e infiel. ¿Sí? Al resultado, la vida que adorna por afuera, ¿sí? Se hace una vida hipócrita que quiere mostrar ante Dios, no, ante personas. ¿Sí? Dios no está en mi corazón. El centro de su vida no es Dios. No es Dios céntrico. Por afuera, delante de Dios, actúa como adora a Dios. Se hace una vida que se compone a sí mismo. ¿Sí?
Esto es hipocresía. Si sigue la hipocresía, se pone a él mismo la máscara. La máscara. El aspecto dentro de la iglesia es diferente del aspecto en la vida diaria. Ya se cambia. ¿Sí? Así, no experimentan dentro de su vida el acompañamiento de Dios. ¿Sí? Aunque Dios está con él, pero él no puede experimentar eso. ¿Sí? Esta hipocresía, todos tenemos la probabilidad de ser hipócritas, porque nosotros estamos expuestos en la vida hipócrita. ¿Sí? ¿No es así, hermanos? Sí. Algunos hermanos en la iglesia parece que se ve muy piadoso, sirve mucho, pero en la iglesia, fuera de la iglesia, en su casa, en su trabajo, no actúan así. Eso también es una cosa hipocresía, ¿eh? Hipócrita. Entonces, ¿cuál es la manera de alejarnos de la hipocresía? El Señor dijo, ¿qué dice? Diferenciéis el tiempo, distinguís el tiempo, así dice, ¿no? Hipócritas, distinguís el tiempo. Una de las maneras de librarnos de la hipocresía es diferenciar la época, o sea, distinguir la época y el tiempo que estamos viviendo. ¿Sí? Porque nuestro Señor viene de verdad, viene pronto, ¿no? Cuando el Señor viene, se muestra toda la calificación de cómo hemos vivido, ¿no? ¿Verdad? Así que apóstol Pablo nos aconseja, ¿sí? Aconseja. Procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Así dice, ¿no? Vamos a buscar Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, 9 al 10. Vamos a leer. Por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los cristianos salvos estarán de pie ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? Para recibir según lo que haya hecho. ¿Sí? Conforme a lo que nosotros hemos hecho, Dios nos dará su recompensa, su galardón. Algunos se alumbrará como el sol, otros como luna, a otros cada como la luna, cada las estrellas, ¿no?
las estrellas tienen su, como, ¿cómo se llama? Su luminoso es diferente, ¿verdad? Por eso, Dios nos dará su galardón. En Estados Unidos estaba un evangelista famosa llamado Ironside. Era famoso como profesor. Él siempre hablaba sobre la segunda venida de Jesús y el fin del mundo. Él predicó, él predicaba varias veces en su iglesia. En su iglesia había una señora grande. Ella, aunque pasó mucho tiempo desde que recibió la salvación, no cambió su vida y no podía prestar atención en la predicación. Un día, él predicando como siempre sobre la segunda venida de Cristo y el fin del mundo, y ya terminó su predicación, bajando en establo, y esa señora se acercó y le dijo: pastor, hoy su predicación fue algo muy venerable y edificante. Gracias, sí, dijo. Ese pastor le preguntó a esa señora: hermana, ¿usted cree sobre la segunda venida de Jesús? ¿Realmente? A ella respondió: sí lo creo. ¿De verdad creo eso? Sí, de verdad lo creo. Ese pastor le preguntó: pues el hecho de la segunda venida de Jesús está cambiando su vida. ¿Ese hecho está sosteniendo a hermana usted? Así preguntó. Nosotros debemos preguntarnos, ¿sí?, a nosotros mismos, ¿verdad? Realmente, la señal de segunda venida de Cristo nos sostiene, nos hace cambiar nuestra vida. Porque el Señor nos mostró las señales del fin del mundo y que las profecías están siendo cumplidas tal como dice la palabra. Porque todo esto es verdad. Y la realidad, ¿no? Él quiere que nuestra vida esté despierto. ¿Sí? Porque quiere que nosotros cambiemos conforme a la voluntad de Dios. Porque quiere que nuestra vida esté fuera de hipocresía y se acerque más a la verdad. ¿Sí? Nosotros, como el pueblo que vamos al cielo, debemos vivir como las personas que no dejan obsesión, sabiendo que las cosas de este mundo solo está un momento y desaparece. ¿Sí? Así debemos vivir. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, versículo
29 al 31. 29 al 31. Vamos a leer. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta, pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa, se pasa. ¿Sí? Por todas las cosas del mundo se pasará pronto. ¿Sí? Ahora algunos hermanos que están sufriendo por varios problemas, también esto ya nuestro Señor lo sabe. Y estas también se pasa, ¿sí? Pronto. Y luego nosotros estaremos de pie ante Dios en el cielo, esperando el mundo que viene. ¿Sí? Nosotros debemos llevar la vida cristiana. ¿Sí? Y también cada vez más que se acerca la segunda venida de Cristo, debemos estar preparados como las personas que van al cielo. ¿Sí? Apocalipsis 22, 10 al 11, ¿qué dice? ¿Eh? Vamos a buscar Apocalipsis 22. Versículo 10 al 11. Versículo 10 al 11. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sí? ¿Quién es el que practica la justicia? El que sigue practicando la justicia, es el cristiano salvo. ¿Sí? Los cristianos salvos, mientras más se acerca la segunda venida de Cristo, más, ¿qué? Más es justos. ¿Sí? Más siendo justos. ¿Sí? Actuando justicia. Pero los impíos, los malos, ¿qué? Sigue siendo, ¿no?, injustos, malos, ¿no? Así es. ¿Sí? Cuando el Señor viene, los malos se hacen dignos a entrar al infierno. Y los cristianos salvos se hacen las personas dignas para entrar en el cielo, ¿no? Si su corazón está duro porque está atrapado en los placeres del mundo y la preocupación de esta vida, de la vida, no pueden agradar a Dios. No podemos obrar en su voluntad. ¿Sí? San Lucas 21, 34, ¿qué dice? ¿Sí? Mira también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Sí?
nosotros podremos ser preocupados por los afanes de este siglo, ¿no? Hay por las preocupaciones de lo que ustedes como tienen, ¿no? El propósito de que los salvos existen, viven en este mundo, ¿es para qué? Para salvar a las almas perdidas, ¿no? Perdidas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Para contar, para anunciar las obras de Dios. Nosotros hasta ahora hemos vivido, ¿no? Esto es el propósito de vivir en este mundo. Nosotros debemos hacer todo el esfuerzo para rescatar a las almas perdidas, ¿sí? Debemos de invertir todo lo que tenemos en la obra de salvar a las almas, ¿sí? Si nosotros no invertimos en esta obra, nuestro tiempo, los materiales, ¿sí? Si no los invertimos, ciertamente nuestra vida se hace una vida hipócrita, ¿sí? Una vida hipócrita. Si nosotros verdaderamente no vivimos con el deseo del cielo, si no vivimos con la actitud de rescatar a las almas, en nuestro corazón hay algo que se desaparece, ¿sí? ¿Eso cuál es? Obviamente se desaparece la convicción de que Dios está con nosotros, ¿sí? Dios no es alguien teórico, así que si no obedecemos conforme a la palabra que escuchamos es solo una teoría. No podemos experimentar al Señor que obra en nuestra vida y que obra de acuerdo con su palabra. El poder de rescatar a las almas viene del poder del Espíritu Santo. Pues, ¿dónde está ese poder del Espíritu Santo? ¿Dónde está? Está dentro de la iglesia, ¿sí? El poder del Espíritu Santo está en la iglesia. El Espíritu Santo obra dentro de la iglesia y dentro de los hermanos. Pero, ¿por quién obra el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Por quién? Se obra por medio de quienes que predican con el corazón sincero, que quiere salvar a las almas perdidas. A través de esos hermanos, obra el Espíritu Santo, ¿sí? Se muestra a través de los que se sacrifican todo lo que tienen para esas obras, ¿sí? Cada uno de nosotros es muy débil. Por medio de nuestro poder no podemos salvar a ninguna alma. Solo cuando el poder del Espíritu Santo está con nosotros, podemos salvar a las almas. Pero ese poder, ¿con quiénes están? Solo a las personas que están atrapados de anhelo ardiente de predicar el Evangelio. A las personas que dejan las preocupaciones del cuerpo a Dios para predicar y que se encuentran al rescatar a las almas. Y a esas personas está con ellos el poder de Dios, ¿sí?
como una lupa. Una lupa, si concentramos la luz con ella solo en un lugar, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Se quema, ¿no? Se quema. Si nosotros si concentramos todos los recursos que Dios nos permitió, como tiempo, material, el talento, para predicar el Evangelio, verdaderamente Dios obrará con nosotros. ¿Sí? Ahora nosotros estamos viviendo en la época cuando el Señor pronto está detrás de la puerta. Si ahora se suena las trompetas, de repente todos los salvos, ¿sí?, se arrebatarán, subirán al cielo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la obra que tenemos que enfocar en nuestra época? ¿Cuál es la obra que debemos concentrarnos? Es la obra de rescatar a las almas. Primero, debemos de salvar a las almas que están yendo hacia el infierno. ¿Sí? Cuando nosotros estamos enfocados en esa obra, nosotros podemos salir de la vida hipócrita. ¿Sí? Pero Satanás sabe cómo hacerles caer a los salvos. El diablo no nos hace caer de una vez. ¿Sí? Él ha estudiado por miles de años de cómo corromper el corazón de los salvos, cómo abandonar la vida verdadera. ¿Sí? Por eso hay una manera que él ha usado dentro de la historia. Eso es meter dentro de los salvos, de los cristianos, el pensamiento que la promesa de Dios se cumple rentamente. ¿Sí? No rápidamente. La promesa de Dios se cumplirá lentamente. Así el diablo pone en nuestro corazón este pensamiento para que nosotros no podamos actuar más fuertemente. Para que nosotros llevemos una vida hipócrita. Después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, recibió la promesa de que entraría en la tierra de Canaán, ¿no? Y antes de entrar a esa tierra, tenía que pasar el desierto. ¿Sí? Ellos, antes de pasar el desierto, se reunieron en el desierto de Sinaí y Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. ¿Sí? Estuvo allí por 40 días. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel, ¿cómo actuó? ¿No? ¿Cómo actuó? El pueblo esperó hasta que Moisés bajara. Pero él no bajó de allí por un mes. Entonces, el diablo utilizó eso para tentar el pueblo, ¿no? El diablo, para que no preste atención a la palabra de Dios y su promesa, hizo que prestara la atención a la tardanza de bajada de Moisés, ¿no? ¿Por qué Moisés no baja del monte? ¿Habrá pasado algo? Tal vez ya no se murió del hambre. Oigan, en vez de esperar a Moisés, vamos a crear un Dios que nos dirigió de Egipto.
Pues no puedo esperar. Ellos pecaron, idolatría, ¿no? Vamos a buscar Génesis, Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32, versículo 1 al 3. Les leo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráemelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y versículo 4, leamos juntos, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Por qué ellos cayeron en idolatría? ¿Por qué? Aquí, ¿qué dice? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Ellos en qué debía prestar atención? ¿En qué? En vez de prestar atención de la bajada de Moisés, tenía que prestar atención a la promesa de Dios. Ellos no lo hicieron. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Con sus labios habló a Dios. ¿Sí? Pero en su corazón no tenía el verdadero de Dios. ¿Sí? Así, también los cristianos salvos. ¿Sí? Poco después de la salvación, ¿sí? Al principio estaba en Dios, en su corazón, pero ya en el transcurso de tiempo, poco a poco, su corazón no está Dios. Otras cosas están dentro de su corazón. ¿Sí? Viendo eso, Moisés se enojó y rompió la piedra de los mandamientos, ¿no? Y lo hizo en polvo y que había traído e hizo tomar el agua con el polvo de ídolo. Como el castigo de Dios, tuvo que sufrir una tragedia, asesinato, con cuchillo, de hermanos a hermanos y vecinos a vecinos. ¿Sí? Mismo capítulo, versículo 19 al 20. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que había hecho, no lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que
esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Y qué pasó luego? Versículo 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Ellos no mataron a sus enemigos, ellos mataron a su pueblo, ¿sí? A su vecino, a su hermano. Vamos a pensar. Sucederá esa misma ocasión en nuestra vida cristiana si nosotros no concentramos en predicar el evangelio. Cuando el Señor viene otra vez, la verdad de nosotros se mostrará. Si de verdad vivió confiando en el Señor o no. Aunque sus labios alabaron, pero su corazón amó al Señor o al mundo. Si en su corazón había un ídolo o no. Todo eso se va a mostrar, ¿no? Tenemos el pensamiento que vendría lentamente, así que el corazón se hace duro, hipócrita. ¿Sí? El corazón caliente se pone tibia. Hay algo más sorprendente, ¿eh? Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, Dios le ofreció bendiciones. No hizo que ellos salieran con las manos vacías. Por eso, ellos recibieron de egipcios oro, plata, joyas, ropas, ¿sí? Todos. Es algo para agradecer por salir solo su cuerpo. Además, obtuvieron botín gratuitamente. ¿Por qué Dios les permitió esas bendiciones? ¿Por qué? ¿Para hacer una estatua de oro de becerro? No. Para que ellos construyeran el tabernáculo con sus tesoros. ¿Sí? Hermanos, ¿qué señala el tabernáculo? Eso señala a Jesucristo. Es la sombra del evangelio y de la iglesia. ¿Sí? Si aplicamos a nosotros, nos dice que debemos predicar con los materiales que Dios nos permitió. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos la salvación, no fuimos liberados del diablo y del mundo con las manos vacías. ¿Sí? Dios no solo nos liberó nuestro espíritu del pecado, también nos dio el tiempo, material y talento. La razón de que nos permitió esos es para que nosotros viviéramos para Dios, por el evangelio. ¿Sí? La razón de que nos dio el material es para que utilicemos para el evangelio. La razón de que nos dio talento era para que nosotros lo utilicemos adecuadamente para glorificar a Dios. Cuando recibimos la salvación, nos hemos enterado eso. Nosotros, hasta que vuelva Jesús, debemos utilizar al máximo todo lo que nos permitió
para salvar a las almas perdidas. Pero, aunque Dios nos permitió que vendría, pensamos que vendría lentamente. Pues ¿cómo viven así? Como los israelitas, como las cosas que le permitió, lo utiliza para hacer ídolos, viviendo, dejando en sus corazones las cosas de esta tierra. El corazón se captura completamente al diablo. La estatua de oro hecho por los israelitas fue hecha en polvo y desapareció en su panza, ¿no? Y no solo esto, hasta tuvo la tragedia de perder a sus familiares, ¿sí? Sus vecinos. Si lo hubiera dado todo a Dios para la construcción del tabernáculo, pudo ser gloria para Dios, pero no había nada que sobra. Si no usamos todo lo que tenemos para el Evangelio, el resultado será inútil y también va a sufrir una tragedia de deterioro del espíritu por no predicar a nuestra familia, a nuestros amados. Cuando el Señor venga, podríamos ser pobres. Puede ser una salvación penosa, que solo Él recibió la salvación. Durante la vida cristiana, no están predicando el tiempo, material y talento por la trampa del diablo. El diablo tentó al pueblo de Israel en la época del profeta Ezequiel, ¿sí? Muchos profetas hablaron de la caída de Israel, el juicio de Dios. Isaías le señaló, también profeta Jeremías. Por fin, profeta Ezequiel advirtió acerca de la caída de Israel. Pero entre los pueblos empezó a correr un rumor. Antes, profeta Isaías profetizó que iba a ser destruido nuestro pueblo. Pero mira, hasta ahora no hemos sido destruidos. También Jeremías profetizó lo igual. Todavía no ha sido consumido. Oseas dijo que Israel iba a caer. Todos los profetas profetizaron la caída de Israel, pero hasta ahora no ha sido destruido. Así corrió ese rumor. Por eso Dios le dijo a Ezequiel, haré que nunca corra ese refrán en Israel. ¿Sí? Y Ezequiel, tú vas a ver la caída de Israel por tu propio ojo. Así dijo. Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 12. Ezequiel 12. Ezequiel, capítulo 12, versículo 21 al 25. Les leo. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no le repetirán más este refrán en Israel. Diles pues,
se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Así Jesús hablando de su segunda venida, dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que se cumpla esta cosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Jesús dijo que se cumplirá su segunda venida cuando están vivos las personas que vieron las señales, ¿sí?, de fin del siglo, ¿no? Versículo 26 al 28. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles por pronto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. No se tardará, no se tardará, se cumplirá pronto. Así como esta profecía, Israel fue destruido cuando ellos estaban vivos. ¿Sí? Nuestra época sería igual. ¿Sí? Vamos a buscar San Mateo 25. San Mateo 25. San Mateo 25, 1 al 6. Les leo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 y 5 insensates. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí 5 mujeres prudentes se refiere a los que recibieron la salvación. 5 mujeres insensatas son las que no son salvos. ¿Sí? Nada más las mujeres, 5 mujeres prudentes llevaron con su lámpara con aceite, ¿no? Aceite se refiere al Espíritu Santo. Versículos 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todos se durmieron. El diablo siempre siembra en nuestro corazón lo mundano para que no entendamos la palabra y el tiempo. ¿Sí? Nos tienta a seguir mirando el mundo y hace que pensemos que la segunda venida de Cristo se tardará, ¿no? Por eso nuestra vida cristiana va haciéndose formal
hipócrita. ¿Sí? No se esfuerza para vivir por el evangelio. Hermanos, ¿qué les parece? Ustedes ya saben bien las fábulas de Esopo, ¿no? Fábulas de Esopo. En sus fábulas hay fábula de las hormigas y chicharra. ¿Lo saben? Su contenido, ¿qué es? Es que las hormigas trabajan duro y le cogen su comida para preparar el invierno, pero chicharra es muy perezosa, ¿no? Cantando cada día perezosamente y no hace nada ni prepara. ¿Sí? Por eso en el invierno murió por hambre, ¿no? Esto, la parábola de Esopo. Pero, ¿saben? En nuestra época hay una edición moderna acerca de esa fábula. En esa fábula moderna se cambió que la chicharra es como si fuera sabia. La chicharra maquinó, manipuló para no morir en el invierno por hambre. Ella cantó por las hormigas la canción que les encanta durante todo el verano. Entonces, en un momento dado, las hormigas se hicieron adictos de esa canción. Y ellas no podían vivir sin su canción. ¿Sí? Así que las hormigas le invitaron a Chicharra para escuchar su canción aún en el invierno, dándole de comer y lugar donde duerme. No les había otra opción de llamar a Chicharra para escucharla. En nuestra época es como esa edición moderna de hormiga y chicharra. El diablo sigue mostrando a los salvos algo divertido y atractivo en este mundo, para que ellos se hagan adictos del mundo, ¿sí? Como deporte, fiesta, película, telenovela, alcohol, hasta pachanga, ¿no? Por el resultado, nos hace que lo que es cómodo para nosotros dentro del corazón, hace que ir por el mundo se parece bueno. Por eso hace oscuro nuestro ojo espiritual, para que no veamos lo más importante. ¿Sí? Para nosotros, ¿cuál es la cosa más importante? Cuando el Señor viene, nuestra familia que no ha recibido la salvación y nuestros amigos se quedarán en este mundo. Ellos un poco después deben sufrir, no solo en este mundo, hasta dentro del fuego del infierno. ¿Por qué no piensan esos? Nosotros, los salvos, debemos de rescatarlo. ¿Sí? Vamos a buscar San Juan 13. San Juan 13. San Juan 13, versículo 3. San Juan 13, 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba.
Nuestro Señor vino a este mundo y vivió como hijo de carpintero. Y por 3 años y medio, en corto tiempo, hizo la obra de Dios. Jesús en esa época seguía convenciéndose de por qué vino a este mundo, para qué debía vivir. La vida de Jesús es el modelo que tienen que semejarse los cristianos. ¿Sí? Jesús, ¿para qué vivió en este mundo? ¿Para ganar dinero? ¿Para tener éxito? ¿Para disfrutar el mundo? No. Vivió para solo un propósito. ¿Eso qué es? Vivió para salvar a las almas, ¿no? Eso es lo que encargó Padre Dios a Jesús. Jesús nos dio el mismo trabajo, misma misión para nosotros. Jesús que nos ama y por nosotros dio su vida. Nos encargó el trabajo más importante y significativos en este mundo. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer este trabajo. Tenemos que predicar el Evangelio. ¿Sí? Tenemos que predicar para salvar a las almas de nuestros familia y amados, ¿no? El trabajo de predicación jamás puede salvar ninguna alma si lo hacemos con flojera. Tiene que usar nuestro corazón, la voluntad y el esfuerzo hasta nuestra vida. Tenemos que amar a Dios con el corazón y con la voluntad y con esfuerzo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ama a Dios? Es hacer la obra de Dios que se alegra. ¿Cuál es esto? Es predicar el Evangelio con todo el corazón, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro esfuerzo. ¿Sí? Si nosotros no predicamos con el corazón y con la vida, entonces nuestra vida cristiana se enfriará. Nosotros viviremos una vida hipócrita. ¿Sí? Apóstol Pablo para predicar se sacrificó toda su vida, ¿sí? Ofrendando su corazón hasta su vida. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? ¿Qué dijo Apóstol Pablo? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así, Hechos 20:24. Antes de su muerte, en 2 de Timoteo, él dijo así. Vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al 8. 2 de Timoteo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es el testimonio de ganador. Ganar el mundo, ganar a sí mismo. ¿Sí? Esto es el testimonio que ganó con la lucha contra el diablo. ¿Sí? No solo apóstol Pablo, Pedro también fue por ese camino. Muchos apóstoles y los cristianos verdaderos durante su tiempo
caminaron por ese camino. Ellos predicaron ofreciendo todo lo que tenían. Vivió así. ¿Por qué? Ellos amaron al Señor. ¿Por qué la predicación de nosotros es lenta? Sinceramente, vamos a vernos. Realmente, cuando predicábamos, y realmente habrá ofrecido todo nuestro corazón, todo nuestro esfuerzo. Si es así, nuestra familia estaría con nosotros. Nosotros debemos recordar de dónde viene la fuerza en la predicación. ¿Sí? La fuerza de la predicación se mostró por medio de la cruz. Hermanos, ¿qué significa la cruz? Eso significa la muerte. Jesús por todo el corazón, por toda su voluntad, por toda su vida, amó a Dios, amó a los pecadores. Por eso murió en la cruz, cumplió la salvación. ¿Sí? Cuando predicamos el evangelio de la cruz, para que obren a los que escuchan sobre la sangre y que crean en ella, el corazón y el esfuerzo debe derramarse ante ellos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Cómo aparece el poder de Dios? Aparece cuando juramos sufrir por el Evangelio. El poder aparece por nosotros cuando nosotros derramamos nuestro tiempo material, todo el esfuerzo para salvar a una alma. ¿Sí? Hermanos, cuando Moisés nació, él fue abandonado estando dentro de arquilla de juncos, ¿no? Había una persona que oró por él cuando él estaba en punto de morir. Hasta el final estaba atento. ¿Quién era? Era su familia, ¿no? Era su hermana Miriam. El corazón de Miriam estaba solo en su hermano Moisés. ¿Sí? Nuestro corazón también debe ser así. ¿Cómo hay que hacer para vivir mejor en este mundo? ¿Cómo vivir feliz, cómodamente? ¿Cómo puede ganar más dinero? Si dejamos allí nuestro corazón, nos volveremos hipócritas. No podemos distinguir la época. ¿Sí? Hoy nosotros aprendimos acerca de el tiempo y también acerca de la vida hipócrita. ¿Cómo se hace una vida hipócrita? Si nosotros dejamos de predicar el evangelio y metemos en las cosas mundanas, nuestro corazón se volverá en una vida hipócrita. Enfriar. Por favor. Desde mañana hay seminario. ¿Sí? En la época de coronavirus, nuestro corazón no debe ir por el mundo. Ahora es el momento único para predicar el evangelio. Hay que predicar juntos. Esto es todo, hermanos. Con oración vamos a terminar. Dios, te damos gracias
por darnos tu mensaje de hoy. Nosotros aprendimos acerca de una vida hipócrita. Y nosotros no debemos vivir como así. Invirtiendo todo nuestro tiempo material y nuestro talento, queremos predicar tu palabra a nuestros conocidos. Por eso nosotros hemos preparado el seminario bíblico desde mañana. Señor, ayúdanos a invitar a nuestros conocidos, nuestras familias, para que ellos reciban la salvación. Por favor. Gracias en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén.